Me llamo Leslie Wilson y a los 35 años, construí un imperio tecnológico del que pocas personas en mi vida sabían. Estaba conduciendo de regreso a mi hogar de la infancia para la cena de Navidad, la primera en 7 años, con nudos en el estómago. Mi padre, Harold, siempre favoreció a mis hermanos Vincent y Gregory, pero nada me preparó para lo que anunció en la cena. Cuando dijo que me excluiría de la herencia, simplemente asentí y seguí comiendo. Nadie sabía lo que estaba a punto de suceder. Si estás viendo esto ahora, por favor dale al botón de me gusta, suscríbete y déjame saber en los comentarios desde donde estás viendo mientras te llevo a través de una noche que cambió a mi familia para siempre. Crecí en Oakich, un pequeño pueblo en Ohio donde todos se conocían. Nuestra casa familiar era una gran casa de estilo colonial en Maple Street, del tipo que hace que los vecinos asuman que tienes dinero. Y hasta cierto punto, lo teníamos. Mi padre, Harold, construyó un negocio de manufactura exitoso desde cero, algo que nunca dejó que nadie olvidara. Desde mis primeros recuerdos, estaba claro quién importaba más en nuestro hogar. Mis hermanos Vincent y Gregory fueron preparados para hacerse cargo del negocio familiar desde el momento en que pudieron caminar. Vincent, 3 años mayor que yo, era el analítico con cabeza para los números. Gregory, 2 años menor, tenía el carisma y las habilidades sociales. Y yo, era la hija del medio que nunca encajó en la visión de éxito de mi padre. Los negocios son un mundo de hombres, Lassie, decía mi padre cada vez que mostraba interés en la empresa. Deberías centrarte en encontrar un buen marido que pueda mantenerte. Esto fue a principios de los años 2000, no en los 50. Pero mi padre permaneció congelado en el tiempo cuando se trataba de roles de género. Mi madre, Diane, me daba miradas de comprensión, pero nunca lo contradecía. Provenía de una generación de mujeres que se paraban detrás de sus maridos, no a su lado. La escuela se convirtió en mi refugio. Sobresalí académicamente, particularmente en matemáticas y ciencias de la computación. Mientras mis hermanos asistían a partidos de fútbol y cenas de negocios con mi padre, yo me quedaba hasta tarde en el laboratorio de computación con la señora Banner, mi profesora de secundaria, quien primero me introdujo a la programación. Tienes un don, Lassie, me dijo la señora Banner durante mi último año. El mundo está cambiando. La tecnología es el futuro y tú podrías ser parte de construirlo. Cuando llegó la temporada de solicitudes universitarias, puse mis ojos en Stanford. Su programa de ciencias de la computación era uno de los mejores del país y Silicon Valley era donde ocurría la innovación. Trabajé incansablemente en mi solicitud y cuando llegó la carta de aceptación, estaba eufórica. Mi padre no lo estaba. Stanford en California. Eso es ridículo. El negocio familiar está aquí. Se burló cuando le mostré la carta. Además, ¿sabes lo caro que es esa escuela? Sí lo sabía. Había investigado becas y opciones de ayuda financiera, pero aún había una brecha significativa. Cuando solicité para una beca crítica y fue rechazada, acudí a mi padre en busca de ayuda. Estábamos en su oficina en casa, una habitación, dominada por madera oscura y cuero que olía a cigarros. Detrás de su gran escritorio, parecía un juez a punto de dictar sentencia. Tus hermanos necesitan centrarse en carreras de negocios para hacerse cargo de la empresa, explicó. Ahí es donde el dinero familiar debe ir. Tu cosa de computadoras es solo un pasatiempo. No es un pasatiempo, papá. Es lo que quiero hacer con mi vida, insistí. Bueno, tú tendrás que averiguar cómo pagarlo. Tú misma, respondió, volviéndose hacia sus papeles. La conversación había terminado, así que hice exactamente eso. Aplacé mi admisión por 1 año y trabajé en 3 empleos simultáneamente: camarera por la mañana, venta al por menor por la tarde y contabilidad para empresas locales. Por la noche, ahorré cada centavo, saqué préstamos y finalmente llegué a Stanford el otoño siguiente. Esos años universitarios fueron brutales. Mientras otros estudiantes disfrutaban de la experiencia universitaria completa, yo trabajaba constantemente en trabajos secundarios para llegar a fin de mes. Apenas dormía 4 horas por noche durante la semana de exámenes finales, pero me gradué con honores y, lo más importante, con las habilidades y conexiones para entrar en la industria tecnológica. Mi primer trabajo fue en una pequeña startup en San Francisco. El salario era modesto, pero la experiencia fue invaluable. Trabajé directamente con los fundadores, absorbiendo todo lo que podía sobre construir una empresa desde cero. Cuando esa startup fue adquirida 2 años después, tenía suficientes ahorros y conocimientos para empezar a pensar en mi propio proyecto. Mientras tanto, de vuelta en Oakich, Vincent y Gregory se habían unido al negocio familiar como ejecutivos. Cada llamada telefónica con mi madre incluía actualizaciones sobre sus logros y el orgullo de mi padre por ellos. Estaba feliz por mis hermanos, de verdad, pero el contraste en cómo se valoraban nuestras trayectorias profesionales era marcado. El punto de ruptura final llegó durante una breve visita a casa hace 10 años. Acababa de lanzar mi primera empresa,
una plataforma de tecnología sanitaria que utilizaba inteligencia artificial para mejorar la atención al paciente. Estábamos pre-ingresos, funcionando con capital de riesgo y trabajaba las 24 horas para que tuviera éxito. Durante una cena familiar, similar a la que ahora conducía hacia ella, mi padre había preguntado sobre mi pequeño proyecto informático en un tono desdeñoso. En realidad, acabamos de cerrar nuestra ronda de financiación Serie A, dije, intentando explicar la importancia. ¿Serie A? ¿Qué significa eso siquiera? Mi padre interrumpió. Los negocios reales hacen productos y ganancias, no presentaciones elegantes para inversores. Vincent se rió. Papá tiene razón, Lassie. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Este es un trabajo de verdad, repliqué. La tecnología que estamos construyendo podría revolucionar la atención sanitaria. Bueno, cuando termines de jugar a ser emprendedora en California y estés lista para volver a la realidad, podría haber un puesto en contabilidad en el negocio familiar, ofreció mi padre, como si me hiciera un gran favor. Me fui a la mañana siguiente sin despedirme. Durante los siguientes años, mi contacto con la familia se limitó a llamadas telefónicas ocasionales con mi madre y tarjetas de Navidad. Sabían que todavía estaba en California, todavía trabajando en tecnología, pero poco más. Nunca compartí mi creciente éxito, y ellos nunca realmente pidieron detalles. Ahora, mientras me acercaba a la casa familiar en mi Toyota alquilado, respiré hondo. Mi propio auto, un Tesla personalizado, estaba guardado de forma segura en mi garaje en San Francisco. No era necesario llegar en un vehículo que costaba más que la mayoría de las casas en este vecindario. Había deliberadamente minimizado todo sobre mi apariencia. Ropa de diseñador cambiada por un suéter simple y jeans. El único lujo que no pude soportar quitarme fue mi reloj, un regalo para mí mismo cuando alcanzamos nuestro primer 1.000.000 de usuarios. Pero incluso eso podía ocultarse bajo mi manga. Esta cena de Navidad era mi intento de reconciliación, de mostrarle a mi familia en quien me había convertido, a pesar de su falta de apoyo. Poco sabía cuán dramática sería esa revelación. La casa se veía exactamente como siempre durante las fiestas. Luces multicolores delineaban el techo y las ventanas. Una corona colgaba en la puerta principal, y a través de las ventanas, podía ver el resplandor del árbol de Navidad. Por un momento, me sentí como un adolescente nuevamente, llegando a casa desde la escuela con el olor de la cocina de mi madre. Dudé antes de tocar el timbre. 7 años es mucho tiempo para estar esencialmente distanciado de tu familia. ¿Verían los cambios en mí? ¿Encajaría mejor ahora que entonces? Mi madre abrió la puerta, su rostro se iluminó cuando me vio. Lassie, lo lograste. Me abrazó con fuerza. El familiar aroma de su perfume trajo una avalancha de recuerdos. Pasa, pasa. Todos ya están aquí. Todos, en efecto. Al entrar en la sala de estar, un mar de rostros familiares se volvió hacia mí. Mis hermanos Vincent y Gregory estaban junto a la chimenea, con bebidas en la mano. La esposa de Vincent, Sofía, estaba organizando regalos bajo el árbol mientras sus hijos, Taylor y Emma, ahora de 14 y 12 años, estaban absortos en sus teléfonos. La esposa de Gregory, Heather, estaba en una conversación profunda con la tía Marta, la hermana de mi padre, mientras su hijo de 16 años, Jackson, sentado en la esquina, completamente absorto en su teléfono inteligente. El tío Frank, esposo de la tía Marta, estaba viendo un partido de fútbol con el tío James y la tía Patricia, el hermano de mi madre y su esposa. Y allí, en su sillón habitual como un rey en su trono, estaba sentado mi padre. Se veía mayor de lo que recordaba, su cabello ahora completamente gris, pero su postura seguía siendo imponente, su mirada aún penetrante mientras me evaluaba. Lassie, dijo, asintiendo en reconocimiento. No un abrazo, ni siquiera un levantarse de su silla, solo mi nombre pronunciado como una declaración de hecho. Hola, papá, respondí, igualando su tono. Feliz Navidad. Vincent se acercó primero, dándome un incómodo abrazo lateral. Bienvenida a casa, hermana. California te trata bien. Así es, dije simplemente. Todavía hago eso de la aplicación. Gregory se unió con su sonrisa, sin llegar completamente a sus ojos. Algo así, respondí vagamente. Bueno, el negocio familiar está en auge, continuó Vincent. Acabamos de expandirnos a 3 nuevos estados el trimestre pasado. Papá me puso a cargo de las operaciones en el Medio Oeste, y ahora manejo todas las relaciones principales con los clientes, añadió Gregory. Los ingresos han aumentado un 37% desde el año pasado. El patrón era tan familiar que era casi cómico. Mis hermanos estableciendo su éxito, buscando aprobación, marcando su territorio. Simplemente sonreí y ofrecí felicitaciones. ¿Y tú? Lassie, mi padre finalmente habló. ¿Esa startup tuya despegó alguna vez? Antes de que pudiera responder, mi madre intervino. La cena está casi lista. Lassie, ¿me ayudarías en la cocina? Agradecida,
La seguí, escapando del interrogatorio. La cocina estaba cálida y fragante con el olor del relleno de pavo asado y pasteles recién horneados. Mi madre siempre había sido una cocinera excepcional, y la cena de Navidad era su obra maestra. Estoy tan contenta de que hayas venido, dijo mientras me entregaba una pila de platos para llevar. Tu padre nunca lo admitiría, pero te ha extrañado. Lo dudaba mucho, pero asentí de todos modos. ¿Cómo has estado, mamá? De verdad. Hizo una pausa, considerando la pregunta. Oh, ya sabes, ocupada con lo de siempre. Los chicos traen a los nietos a menudo. Vincent y Gregory están en la casa casi a diario para reuniones de negocios con tu padre. Bajó la voz. Desearía que llamaras más a menudo. La culpa me tiró. Sé que debería haberlo hecho. ¿Eres feliz allí en California? ¿Tienes a alguien especial? La preocupación en su voz era genuina, y sentí una punzada de arrepentimiento por mantenerla a tal distancia. Soy feliz, mamá. Mi trabajo me mantiene muy ocupada, pero amo lo que hago. No hay una relación seria en este momento, pero está bien. Apretó mi brazo. Mientras seas feliz, eso es lo que importa. Si tan solo mi padre compartiera ese sentimiento. La cena se sirvió en el comedor formal, un espacio reservado para festividades y ocasiones especiales. La mesa estaba puesta con la buena porcelana, copas de cristal y plata que había estado en la familia por generaciones. Tomé mi asiento asignado entre la tía Marta y Emma, directamente frente a mi padre a la cabecera de la mesa. La comida comenzó con la oración tradicional de Navidad de mi padre, agradeciendo a Dios por la prosperidad familiar y otro año exitoso de negocios. Noté que no hizo mención de mi regreso. La conversación fluía a mi alrededor, navegando cuidadosamente alrededor de cualquier tema potencialmente controvertido, ya sea deportes, las actividades escolares de los niños, chismes de la comunidad, cualquier cosa excepto política o asuntos personales que pudieran perturbar la fachada cuidadosamente mantenida de la armonía familiar. Me concentré en conversar con mi sobrina y sobrino. Emma ahora está en la escuela secundaria. Y había desarrollado un interés en la ciencia. Taylor estaba en la secundaria jugando baloncesto y pensando en universidades. El hijo de Jackson, Gregory, apenas levantaba la vista de su teléfono, incluso cuando le hablaban directamente. ¿Con qué estás tan obsesionado ahí? Gregory finalmente le preguntó. Investigación, murmuró Jackson, sin dar más detalles. Guárdalo durante la cena, Heather. Su madre le indicó. Jackson accedió de mala gana, aunque noté que echaba miradas furtivas al dispositivo cada pocos minutos. Entonces Lassie, la tía Marta, se sentó a mi lado. Diane me dice que ahora tienes tu propio negocio. ¿Qué haces exactamente? Todas las miradas se volvieron hacia mí y sentí la presión familiar de minimizar mis logros para no eclipsar a mis hermanos o molestar a mi padre. Fundé una empresa de tecnología sanitaria, expliqué manteniéndolo simple. Desarrollamos software que ayuda a hospitales y médicos a brindar mejor atención a los pacientes. Eso suena fascinante, respondió la tía Marta con sinceridad. ¿Le va bien? Podía sentir la mirada de mi padre intensificarse. Estamos progresando, dije diplomáticamente. Vincent se rió entre dientes. Las startups tecnológicas queman el dinero de los inversores durante años antes de obtener ganancias, si es que lo logran. Mientras tanto, la manufactura sigue siendo la columna vertebral de la economía estadounidense. El negocio familiar acaba de tener su mejor trimestre, añadió mi padre con orgullo. Tus hermanos realmente lo han llevado al siguiente nivel. Y ahí estaba, la redirección al negocio familiar, a los logros de mis hermanos, el mensaje claro sobre qué tipo de éxito se valoraba en esta casa. Ayudé a mi madre y a Sofía a recoger los platos después del plato principal, agradecida por el escape momentáneo de la mesa. En la cocina, Sofía me sorprendió con una pregunta genuina. ¿Cómo es realmente dirigir tu propia empresa?, preguntó en voz baja. Vincent nunca me cuenta mucho sobre el lado empresarial de las cosas. Dudé y luego decidí ser honesta. Es lo más difícil que he hecho. Presión constante, decisiones imposibles, noches sin dormir. Pero cuando estás construyendo algo en lo que crees, algo que realmente puede ayudar a la gente, vale la pena. Ella sintió pensativamente. Eso suena más gratificante que simplemente continuar algo que alguien más construyó. Antes de que pudiera responder, nos interrumpió mi madre anunciando que era hora del postre. Al regresar al comedor con pasteles y café, noté que mi padre golpeaba su vaso con una cuchara, la señal tradicional de que tenía algo importante que decir. Poco sabía yo que este anuncio lo cambiaría todo. La habitación quedó en silencio cuando mi padre se puso de pie a la cabecera de la mesa, acaparando la atención como siempre lo hacía. Llevaba puesto su suéter azul marino favorito, el que reservaba para ocasiones especiales, y su expresión era seria. Antes de disfrutar de los maravillosos postres de Diane, tengo un anuncio importante que hacer. Comenzó, su voz llevando el tono autoritario que, recordado desde la infancia, como todos saben, Wilson Manufacturing ha estado creciendo constantemente durante los últimos años,
gracias en gran parte al trabajo excepcional de Vincent y Gregory. Mis hermanos se enderezaron en sus sillas, disfrutando del elogio. La esposa de Vincent, Sofía, sonrió orgullosamente, mientras que la esposa de Gregory, Heather, asintió en acuerdo. Hemos adquirido recientemente a nuestro mayor competidor en el Medio Oeste, expandiendo nuestras operaciones significativamente, continuó mi padre. Esto significa que ahora somos el mayor fabricante de equipos industriales en 5 estados con planes de expandirnos más. En el próximo año, murmullos de aprobación circularon alrededor de la mesa. El tío Frank levantó su copa en un brindis silencioso a mi padre, quien lo reconoció con un gesto antes de continuar. Con este crecimiento viene la necesidad de una clara planificación de sucesión. No me estoy haciendo más joven, dijo con una pequeña risa, que fue imitada cortésmente alrededor de la mesa. Así que, después de una cuidadosa consideración y discusiones con nuestro abogado familiar, he tomado algunas decisiones sobre el futuro de la empresa y nuestros activos familiares. Tomé un sorbo de agua, ya anticipando lo que venía. Esta no era la primera vez que escuchaba sobre la planificación de sucesión, aunque era la primera vez en años que estaba presente para tal discusión. Vincent asumirá como CEO cuando me retire el próximo año, anunció mi padre. Su perspicacia financiera y experiencia operativa lo convierten en la elección natural para liderar la empresa hacia adelante. Vincent asintió solemnemente, aceptando esta esperada coronación con humildad practicada. Gregory servirá como presidente, supervisando todas las relaciones con clientes y áreas de desarrollo de nuevos negocios donde ya se ha demostrado excepcional. Gregory sonrió y levantó su copa a nuestro padre en agradecimiento. Juntos, guiarán a Wilson Manufacturing hacia la próxima generación, preservando y construyendo sobre el legado que he creado. La mesa estalló en felicitaciones para mis hermanos. La tía Marta acarició la mano de Vincent mientras el tío James dio una palmada en la espalda a Gregory. Mi madre sonrió orgullosamente, aunque noté que miró en mi dirección con un indicio de preocupación. Mi padre aclaró su garganta, y la habitación se calmó de nuevo. Su mirada se volvió directamente hacia mí por primera vez. Esa noche, en cuanto al asunto de la herencia, continuó su tono, cambiando ligeramente. He decidido revisar mi testamento para reflejar las contribuciones hechas al negocio familiar. Aquí viene, pensé, manteniendo una expresión neutral. Vincent y Gregory heredarán partes iguales de la empresa y la mayoría de nuestros activos familiares, declaró firmemente. Luego, mirándome directamente, entregó el golpe que claramente había estado preparando. Lassie, no, recibirás una herencia. Aunque había anticipado esta audiencia, escuchar lo dicho tan brutalmente frente a toda la familia me envió una sacudida. La habitación se volvió completamente silenciosa. Podía sentir, los ojos de todos se movían entre mi padre y yo, esperando una reacción. Has elegido tu camino lejos de esta familia y negocio. Mi padre continuó su tono. Asunto de hecho, más que de disculpa. Vincent y Gregory han dedicado sus vidas a construir lo que yo comencé. Merecen la herencia. Mantuve mi compostura, sosteniendo su mirada firmemente. Hace 7 años, este anuncio podría haberme devastado, podría haber provocado lágrimas o ira, pero ya no era esa persona que buscaba validación de un hombre que nunca me había visto realmente. Entiendo, dije con calma, tomando mi tenedor y dando un bocado al pastel de manzana. Los sabores apenas se registraron mientras me concentraba en mantener mi dignidad. La tensión alrededor de la mesa era palpable. El rostro de mi madre se había puesto pálido, sus manos agarrando su servilleta con fuerza. Gregory parecía vagamente incómodo, moviéndose en su asiento y evitando el contacto visual conmigo. Vincent, por otro lado, lucía una expresión apenas disimulada de satisfacción. La tía Marta rompió el silencio primero. Harold, ¿es realmente necesario anunciar eso en la cena de Navidad? Su tono de desaprobación sugería que encontraba el momento, si no la decisión misma, inapropiado. Los asuntos familiares deben discutirse con la familia presente, respondió mi padre, sentándose firmemente de nuevo. Ahora, disfrutemos del postre. Las conversaciones se reanudaron lentamente alrededor de la mesa, aunque notablemente más apagadas que antes. Me concentré en mi pastel, consciente de las miradas ocasionales de lástima o curiosidad dirigidas hacia mí. Mientras estaba sentada allí, los recuerdos inundaron mi mente. La vez que pedí ayuda para la matrícula universitaria y me la negaron. El desprecio por mis elecciones profesionales, las constantes comparaciones con mis hermanos, los mensajes sutiles y no tan sutiles de que como hija era de alguna manera menos valiosa, menos digna de inversión. Sin embargo, debajo del dolor familiar había una extraña sensación de paz. Ya no necesitaba la aprobación ni el apoyo financiero de mi padre. Había construido algo por mis propios medios, algo de lo que él nunca podría atribuirse el mérito o
controlar. ¿Estás bien?, susurró Emma a mi lado, su rostro de 12 años preocupado. Sonreí genuinamente a mi sobrina. Estoy perfectamente bien, cariño. A veces los adultos tienen relaciones complicadas. Ella sintió con una comprensión sorprendente. El abuelo puede ser muy anticuado, de la boca de los niños, como dicen. La conversación alrededor de la mesa había cambiado a planes de vacaciones y propósitos de año nuevo. La incomodidad del anuncio de mi padre estaba siendo cuidadosamente cubierta con temas mundanos. Participé mínimamente, ofreciendo respuestas apropiadas cuando me dirigían directamente. Los ojos de mi madre seguían encontrando los míos a través de la mesa, comunicando silenciosamente su angustia. Le di una pequeña sonrisa tranquilizadora. Esto no era culpa suya, y no quería que sufriera por las decisiones de mi padre. Estaba contemplando el momento más temprano y educado para retirarme cuando Jackson, quien regresó a su teléfono tan pronto como el anuncio de mi padre concluyó, y de repente jadeó en voz alta. Su reacción fue tan dramática que toda conversación cesó y todas las cabezas se volvieron hacia él. Poco sabía nadie que sus próximas palabras transformarían completamente la velada y la dinámica familiar para siempre. La tía Lassie está en la lista de multimillonarios de Forbes, exclamó Jackson, su voz quebrándose de emoción mientras miraba la pantalla de su teléfono con incredulidad. La habitación quedó en silencio nuevamente, pero esta vez era un tipo diferente de silencio, pesado con confusión e incredulidad. ¿De qué estás hablando?, preguntó Gregory a su hijo, frunciendo el ceño. Debe haber otra Leslie Wilson, dijo Vincent despectivamente. Forbes acaba de publicar su lista anual de multimillonarios, y probablemente te está confundiendo con alguien más. Jack se negó con la cabeza vigorosamente. No, definitivamente es ella. Miren, giró su teléfono, mostrando la pantalla a los más cercanos. Incluso tiene su foto y todo. Mi corazón se aceleró mientras caía en la cuenta. La lista de Forbes había sido publicada esa mañana. Mi equipo de relaciones públicas me había advertido que sería incluida a pesar de mis solicitudes de privacidad. La adquisición de mi empresa se había finalizado el mes pasado y los términos ahora eran públicos. Déjame ver eso, exigió mi padre, extendiendo su mano por el teléfono. Jackson se puso de pie y llevó el dispositivo a su abuelo. Observé cómo la expresión de mi padre se transformaba de escepticismo a shock. Su rostro palideció notablemente mientras miraba la pantalla. Esto dice que vales /inversa $3.2 mil millones, dijo, su voz apenas un susurro mientras me miraba. Que fundaste Altair, que acaba de ser adquirida por el gigante tecnológico. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Respiré hondo, sabiendo que el momento de la verdad había llegado antes de lo que había planeado. Sí, confirmé simplemente. Eso es correcto. La habitación estalló en exclamaciones y preguntas, todos hablando unos sobre otros. /inversa $3 mil millones. ¿Vendiste tu empresa? ¿Cuánto tiempo has estado guardando este secreto? ¿De verdad eres multimillonaria? Levanté la mano ligeramente y, para mi sorpresa, la mesa se calmó. Quizás la riqueza comandaba respeto incluso en esta familia. Fundé Altair hace 7 años, expliqué con calma. Desarrollamos una plataforma de inteligencia artificial que ayuda a los médicos a diagnosticar enfermedades raras y crear planes de tratamiento personalizados. El mes pasado, fuimos adquiridos por el gigante tecnológico por una combinación de efectivo y acciones. Pero, ¿por qué no nos lo dijiste?, preguntó mi madre, su voz pequeña y confundida. La miré con genuino cariño. Quería ser vista por quien soy, no por lo que he logrado o adquirido. Cuando me fui hace 7 años, estaba claro que mi camino no era valorado ni entendido por esta familia. Necesitaba probarme a mí misma que podía tener éxito en mis propios términos. El rostro de Vincent se había tornado un interesante tono de rojo. Así que, todo este tiempo, mientras pensábamos que estabas luchando con alguna pequeña startup, te estabas convirtiendo en multimillonaria. No fue de la noche a la mañana, aclaré. Los primeros 3 años fueron increíblemente difíciles. Casi nos declaramos en bancarrota 2 veces. Viví en un apartamento diminuto y reinvertí todo en la empresa. El punto de inflexión llegó hace 4 años, cuando nuestro algoritmo diagnosticó correctamente una enfermedad rara que había desconcertado a especialistas durante años. Después de eso, los hospitales comenzaron a suscribirse rápidamente. Podrías haber compartido tu éxito con nosotros, dijo mi padre, con una nota inusual de dolor en su voz. Lo miré directamente a los ojos. ¿Habría importado, papá? Dejaste claro que el único negocio que respetabas era la empresa manufacturera familiar. El único éxito que valorabas era el que Vincent y Gregory lograron siguiendo tus pasos. La incómoda verdad flotó en el aire entre nosotros. La esposa de Gregory,
Heather rompió la tensión con una pregunta práctica. ¿Qué hace exactamente tu empresa? En términos simples, agradecí el cambio de tema y expliqué más a fondo. Nuestro sistema de IA analiza millones de registros médicos, documentos de investigación y datos de pacientes para identificar patrones que los humanos podrían pasar por alto. Ayuda a los médicos a diagnosticar casos difíciles y sugiere opciones de tratamiento basadas en las últimas investigaciones y casos similares en todo el mundo. Comenzamos con enfermedades raras, pero nos expandimos al tratamiento del cáncer, cardiología y neurología. La plataforma ahora se utiliza en más de 2000 hospitales a nivel mundial. Eso es realmente impresionante, admitió Gregory, luciendo algo avergonzado. Así que por eso estabas investigando su empresa, Heather le dijo a Jackson. Las piezas encajando. Jackson asintió. He estado siguiendo HealthTech EA para un proyecto escolar sobre inteligencia artificial. No tenía idea hasta hoy de que la tía Lassie era la fundadora. Cuando la noticia de la adquisición salió esta mañana, su nombre y foto aparecieron en todos los sitios de noticias tecnológicas. Luego Forbes actualizó su lista. 3.2 mil millones, repitió mi padre, todavía pareciendo aturdido. Y yo acabo de decirte que no recibirías una herencia. La ironía no pasó desapercibida para nadie en la mesa. Algunas risas nerviosas escaparon, rápidamente sofocadas. Creo que me va bien sin ella, dije con una pequeña sonrisa, tratando de aliviar la tensión. Vincent, siempre el hombre de negocios, ya estaba cambiando de marcha. Deberíamos hablar sobre posibles colaboraciones entre nuestras empresas. El sector manufacturero podría beneficiarse enormemente de soluciones de inteligencia artificial. Estoy segura de que Lassie tiene mejores cosas que hacer que ayudar al negocio familiar ahora. La tía Marta interrumpió, dándome una mirada de complicidad. Ella siempre había sido el miembro más perceptivo de la familia. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. Estoy tan orgullosa de ti, dijo suavemente. Siempre supe que eras especial. ¿Lo sabía? Me pregunté. ¿Realmente lo sabía o era este orgullo retrospectivo? De cualquier manera, aprecié el sentimiento. ¿Por qué volviste en un Toyota alquilado si eres tan rica? Taylor preguntó con la franqueza que solo un adolescente puede permitirse. Me reí genuinamente. Lo hice. No quería hacer una gran entrada ni que todos me trataran de manera diferente por el dinero. Quería reconectar simplemente como Lassie. Eso funcionó bien, comentó Gregory, secamente, pero con un toque de humor. La dinámica en la habitación había cambiado drásticamente. Mi padre parecía más pequeño, de alguna manera menos imponente en su silla a la cabecera de la mesa. Vincent estaba recalculando. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza mientras revaluaba mi valor para él. Gregory parecía genuinamente interesado en mi historia, quizás viéndome realmente por primera vez, pero fueron las expresiones de la generación más joven las que me dieron más esperanza. Emma me miraba con admiración de ojos abiertos, mientras que Taylor y Jackson lanzaban preguntas sobre tecnología y negocios que mostraban un compromiso real. A medida que el shock inicial se desvanecía, la conversación se fracturó en discusiones más pequeñas. Me encontré describiendo los primeros días de mi empresa a un público cautivado, de tías y tíos, explicando cómo aseguramos nuestra primera ronda de financiación y el ensayo clínico crucial que demostró que nuestra tecnología funcionaba. A través de todo, mi padre permaneció inusualmente callado, mirándome con una expresión que no podía descifrar del todo. ¿Era arrepentimiento, reevaluación o simplemente cálculo de lo que mi nuevo estatus podría significar para él y su legado? Sabía que necesitaríamos tener una conversación privada antes de que la noche terminara. La dinámica entre nosotros había cambiado fundamentalmente, pero el dinero solo no podía sanar las heridas de años de abandono emocional. Eso requeriría algo más valioso que miles de millones: honestidad, responsabilidad y una disposición a cambiar. Mientras terminaba de explicar nuestra expansión global al tío James, noté que mi padre se levantaba silenciosamente de su asiento y se dirigía hacia su estudio. Nuestras miradas se encontraron brevemente y él inclinó ligeramente la cabeza, una invitación no dicha a seguirlo. Era hora de una conversación largamente esperada. La atmósfera en el comedor se había transformado por completo. Donde antes había habido tensión y incomodidad, ahora había un zumbido de emoción y curiosidad. Todos parecían ansiosos por interactuar conmigo, por escuchar sobre mi empresa y mi vida en California. Vincent se acercó mientras me preparaba para seguir a mi padre a su estudio. Lassie, deberíamos discutir posibles oportunidades de negocio, dijo, su tono marcadamente diferente al de antes. Nuestros procesos de fabricación podrían beneficiarse enormemente de la optimización de IA. Quizás en otro momento, Vincent, respondí cortésmente. Creo que papá quiere hablar conmigo. Por supuesto,
Por supuesto, asintió, rápidamente. Pero antes de que te vayas de la ciudad, definitivamente deberíamos reservar algo de tiempo para hablar de estrategia. Sonreí de manera no comprometida, y me dirigí hacia el estudio de mi padre, una habitación que alguna vez había sido territorio prohibido a menos que se me invitara específicamente. De niña, ser llamada al estudio usualmente significaba que estaba en problemas. Hoy, se sentía diferente. Estaba entrando, no como una hija buscando aprobación, sino como un igual. El estudio lucía casi igual a como lo recordaba. Estanterías de nogal oscuro recubrían las paredes, llenas de libros de negocios y fotografías familiares, la mayoría destacando los logros de mi hermano. El gran escritorio de caoba dominaba la habitación, y detrás de él, sentado, estaba mi padre, luciendo inusualmente inseguro. «Cierra la puerta», dijo al entrar. No era una petición, pero tampoco exactamente la orden que habría sido años atrás. Así lo hice, y tomé asiento en una de las sillas de cuero frente a su escritorio, cruzando las piernas cómodamente. «¿Querías hablar conmigo?». Él aclaró su garganta. «Creo que tenemos algunas cosas que discutir». «Así es», concordé, esperando que continuara. No iba a facilitarle esto. «Lo que has logrado es impresionante», comenzó, la palabra pareciendo insuficiente incluso para él. «Construir una empresa de esa magnitud, especialmente en tecnología, no es hazaña menor». «Gracias», dije simplemente. Él se movió incómodo en su silla. «Sobre lo que dije antes respecto a la herencia». «Papá», interrumpí suavemente, «no necesito tu dinero. No vine hoy esperando una herencia o con la esperanza de ser incluida en tu testamento. No es por eso que estoy aquí». «Entonces, ¿por qué viniste?», preguntó con genuina confusión en su voz. Después de 7 años de contacto mínimo, este era el meollo del asunto, la pregunta que importaba más que cualquier discusión sobre riqueza o éxito empresarial. «Vine porque, a pesar de todo, sigues siendo mi padre y esta sigue siendo mi familia», dije honestamente. «Vine esperando que quizás el tiempo hubiera cambiado las perspectivas, que pudiéramos encontrar una manera de tener una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la conformidad con tus expectativas». Él miró hacia abajo, a sus manos marcadas por años de trabajo. «Siempre te he respetado, Lassie». «¿De verdad?», pregunté, manteniendo mi tono ecuánime. «Despreciaste mi educación, mi elección de carrera y mis ambiciones. Dejaste claro que el único camino digno de respeto era seguir tus pasos, lo cual nunca fue una opción que se me ofreciera porque soy mujer». Él se estremeció ligeramente ante la franqueza de mis palabras. «Los tiempos eran diferentes cuando construí esta empresa. Quería protegerte de lo que el éxito, la independencia, la oportunidad de crear algo significativo a partir del fracaso», dijo con firmeza. «El mundo de los negocios es brutal. 9 de cada 10 startups fracasan. No quería verte lastimada. Pero estaba bien que me lastimara tu falta de apoyo», repliqué. «Que me dijeran repetidamente que mis sueños eran menos valiosos que los de mi hermano, que me excluyeran de las discusiones sobre el legado familiar». No tuvo una respuesta inmediata para eso. Quizás por primera vez en nuestra relación, mi padre parecía estar reflexionando genuinamente sobre sus acciones. «Construí mi empresa sin ayuda de nadie», dijo finalmente. «Pensé que tú deberías hacer lo mismo. Lo terminé por él, y lo hice. Pero hay una diferencia entre darle a alguien el espacio para triunfar independientemente y activamente, desestimando su potencial». Nos sentamos en silencio por un momento, el peso de décadas de malentendidos entre nosotros. «Estoy orgulloso de lo que has logrado», dijo finalmente. «Debí haber dicho eso antes». «Gracias», respondí, reconociendo lo difíciles que eran esas palabras para él. «Pero, esto no se trata solo del éxito de mi negocio, papá. Si hubiera construido una empresa, modestamente exitosa valorada en unos pocos millones, en lugar de miles de millones, estaríamos teniendo esta conversación. Todavía estarías reconsiderando tu perspectiva». Su silencio fue respuesta suficiente. «Ese es el problema», continué suavemente. «Tu respeto y aprobación siempre han sido condicionales al éxito tal como tú lo defines. Así no es como debería funcionar la familia». Mi padre se veía más viejo en ese momento de lo que nunca lo había visto. «No sé cómo arreglar esto», admitió, un reconocimiento sin precedentes de falibilidad. «Yo tampoco lo sé completamente», dije honestamente, «pero reconocer que hay algo que arreglar es un comienzo. No espero que décadas de patrones cambien de la noche a la mañana. Ni siquiera estoy segura de que puedan cambiar completamente, pero me gustaría intentar construir un tipo diferente de relación. De ahora en adelante, ¿cómo se vería eso?», preguntó, y me sorprendió la curiosidad genuina en su tono. «Comenzaría por verme por quien soy»,
no. ¿Por quién esperabas que fuera? Expliqué. Implicaría mostrar interés en mí. Trabajo porque es importante para mí. No, por su valor monetario. Significaría reconocer que hay muchos caminos válidos para una vida significativa. No, solo el que tú elegiste. Asintió, lentamente. Puedo intentar hacer eso. Eso es todo lo que pido. Dije solo intenté. Yo también lo haré. Mientras estábamos sentados en su estudio, me di cuenta de algo importante. Había venido a esta cena buscando alguna forma de reconciliación, pero había esperado que fuera en mis términos, validada por mi éxito. De esa manera, quizás yo era más como mi padre de lo que me importaba admitir, buscando probar mi valía a través de logros en lugar de conexión. Hay algo más que debo decirte, dije después de un momento. He establecido un fondo de becas en mi antigua preparatoria a nombre de la señora Bennett. Proporciona matrícula universitaria completa para mujeres jóvenes que buscan títulos en campos STEM. Mi padre pareció sorprendido. Eso es generoso. Es personal. Corregí, suavemente. La señora Banner creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Quiero que otras chicas tengan ese apoyo independientemente de si lo obtienen en casa. La implicación era clara pero no acusatoria. Mi padre asintió, entendiendo el mensaje. ¿Debo volver con los demás? Dije, poniéndome de pie. Pero me alegra que hayamos tenido esta charla. Cuando llegué a la puerta, mi padre llamó mi nombre. Me di la vuelta para verlo ahora también de pie, luciendo algo inseguro. Lo siento, Lassie. Dijo las palabras claramente, desconocidas en su lengua, por no ver tu potencial, por hacerte sentir menos valorada que tus hermanos. Te merecías algo mejor. La disculpa fue imperfecta, quizás demasiado poco y ciertamente demasiado tarde, pero fue sincero. Y en ese momento, fue suficiente para abrir una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Gracias, papá, dije simplemente, y me fui para reunirme con la familia. Reuniéndome, sintiéndome más ligero que en años. Cuando regresé a la sala de estar, la dinámica había cambiado drásticamente. Pequeños grupos se habían formado por todo el espacio. Las conversaciones fluían más naturalmente que durante la cena forzada. Mi madre se acercó inmediatamente, la preocupación evidente en su expresión. ¿Está todo bien? ¿Qué dijo tu padre? Preguntó en un tono bajo. Tuvimos una buena charla, la aseguré. Probablemente la conversación más honesta que hemos tenido nunca. El alivio inundó su rostro, pero fue rápidamente reemplazado por algo más, algo que parecía sorprendentemente como culpa. ¿Podemos hablar en algún lugar privado?, preguntó. Nos movimos a la cocina, que estaba momentáneamente vacía. Mi madre se apoyó contra la encimera, sus manos jugueteando con su delantal. Te debo una disculpa, también, dijo, en voz baja. Debería haberte defendido más cuando tu padre desestimó tus sueños, cuando se negó a ayudar con la universidad, cuando favoreció a los chicos. Yo debería haber dicho algo. Mamá, hiciste lo que pudiste, comencé, pero ella negó con la cabeza. No lo hice. Me criaron para creer que una esposa apoya las decisiones de su marido, que contradecirlo públicamente socavaría su autoridad. Pero ese silencio se produjo a tu costa, y lo siento mucho por eso. Su franqueza me sorprendió. Mi madre había siempre sido la pacificadora, la que suavizaba los conflictos en lugar de abordarlos directamente. Siempre pensé que eras increíble, ella continuó. Tu determinación, tu inteligencia. Cuando te fuiste a California por tu cuenta, estaba aterrorizada por ti, pero también tan orgullosa. Simplemente nunca lo dije lo suficientemente alto para que lo oyeras por encima de la desaprobación de tu padre. Tomé su mano. Te escucho ahora, mamá, y lo aprecio más de lo que sabes. Ella se secó una lágrima. Todos estos años, he guardado una carpeta de artículos de noticias sobre ti y tu empresa. Cada vez que veía tu nombre mencionado en línea, lo imprimía. Tu padre nunca lo supo. Esta revelación me conmovió profundamente. Mientras mi madre no me había defendido abiertamente, me había estado apoyando en silencio todo el tiempo. Me encantaría ver esa carpeta. En algún momento, dije, dándole un abrazo. Al regresar a la sala de estar, Gregory se acercó, luciendo inusualmente humilde. ¿Tienes un minuto?, preguntó, señalando hacia el porche trasero. Afuera, el frío aire de diciembre era refrescante después de la intensidad emocional de la noche. Gregory se apoyó en la barandilla, mirando el patio trasero, donde habíamos jugado de niños. Te debo una disculpa, dijo sin preámbulos. He sido un hermano terrible. Gregory, no tienes que hacerlo. No, debo hacerlo, insistió. Seguí el ejemplo de papá, al desestimar lo que estabas haciendo. Peor,
disfruté del favoritismo sin preguntándome si era justo para ti. La verdad es que siempre he admirado tu valentía, siguiendo tu propio camino, moviéndote a través del país, construyendo algo desde cero. Eso requiere agallas. Su sinceridad era inconfundible, y sentí una calidez hacia mi hermano menor que no había experimentado en años. Gracias por decir eso, respondí. Significa mucho. Por lo que vale, creo que lo que has construido es increíble, añadió, no por el dinero, sino porque realmente ayuda a la gente. Nuestros widgets solo están en fábricas. Tu tecnología salva vidas. Permanecemos en un silencio cómodo por un momento, observando cómo nuestro aliento forma nubes en el aire frío. ¿Cómo está Jackson?, pregunté, cambiando de tema. Parece bastante interesado en la tecnología. Gregory sonrió con orgullo. Es brillante con las computadoras. Salió a su tía. Aparentemente, ha estado hablando de estudiar ciencias de la computación, pero no sabía cómo guiarlo. Tal vez tú podrías. Estaría encantado de hablar con él. Ofrecí ayudarle a explorar opciones, quizás organizar algunas oportunidades de prácticas. Si está interesado, eso sería increíble, dijo Gregory, agradecido. Cuando regresamos adentro, encontré a Emma sentada sola en el asiento de la ventana, viendo algo en su tableta. ¿En qué estás trabajando?, pregunté sentándome a su lado. Ella miró hacia arriba tímidamente. Solo un tutorial de programación. Estoy tratando de aprender. Paisan. Mi corazón saltó. ¿De verdad? Eso es maravilloso. ¿Qué te interesó en la programación? Tuvimos una semana de tecnología en la escuela y realmente me gustó la lógica de eso, explicó, su rostro iluminándose. Mamá me consiguió este curso en línea para Navidad, pero a veces es un poco confuso. Podría ayudarte con eso, ofrecí, y tal vez presentarte a algunas mujeres ingenieras en mi empresa que podrían ser tus mentoras. Sus ojos se abrieron. ¿De verdad? ¿Harías eso? Absolutamente, le aseguré. De hecho, mi empresa dirige un programa de verano para estudiantes de secundaria interesados en tecnología. Serías elegible en unos años. La emoción en su rostro me recordó a mí misma a su edad, descubriendo el mundo de posibilidades que la tecnología representaba. A medida que avanzaba la noche, me encontré involucrado en una serie de conversaciones significativas que habrían sido inimaginables solo horas antes. El intento inicial de Vincent de discutir oportunidades de negocios había sido transparente y egoísta, pero cuando hablé con él más tarde, percibí un respeto genuino, aunque a regañadientes. Sabes, siempre pensé que solo estaba siendo terco, negándote a unirte al negocio familiar, admitió. Nunca consideré que pudieras estar construyendo algo mejor. Diferente, no mejor. Corregí, simplemente más adecuado a mis intereses y fortalezas. Incluso la tía Marta tenía ideas para compartir. Tu abuela habría estado tan orgullosa de ti, me dijo en voz baja. Ella quería comenzar su propio negocio allá en la década de 1950, pero tu abuelo insistió en que no era apropiado para una mujer. Ella canalizó toda esa ambición hacia el trabajo comunitario en su lugar, pero siempre me pregunté qué podría haber logrado con las oportunidades de hoy. Estas vislumbres de la historia familiar y las perspectivas cambiantes a mi alrededor fueron sanadoras de maneras que no había anticipado. La riqueza y el éxito que se habían revelado fueron catalizadores, pero el verdadero cambio estaba ocurriendo a un nivel mucho más profundo. Jackson me buscó cuando la velada estaba terminando. Tía Lassie, tengo muchas preguntas sobre inteligencia artificial y aprendizaje automático. ¿Crees que en algún momento podría visitar tu empresa o algo así? Su entusiasmo era contagioso. Me encantaría, Jackson. De hecho, ¿por qué no vienes a California este verano? Podría seguir a diferentes equipos, tener una idea real de cómo opera una empresa tecnológica. ¿En serio?, exclamó. Eso sería increíble. Haremos que suceda, prometí, tomando nota mental para discutirlo con Gregory y Heather. La velada podría haber continuado en esta línea de reconexión y nueva comprensión, pero alrededor de las 9, sonó mi teléfono. Sarah, mi directora de operaciones y amiga más cercana. Lassie, lamento interrumpir tu tiempo familiar, pero tenemos una situación con el equipo de integración, explicó rápidamente. Los ingenieros del gigante tecnológico hicieron algunos cambios en el algoritmo central sin las pruebas adecuadas y 3 hospitales están reportando problemas con el sistema. ¿Qué tan grave es?, pregunté, cambiando inmediatamente al modo de negocios. Aún no hay impacto en los pacientes, pero necesitamos revertir los cambios inmediatamente. Y su director de tecnología se está resistiendo. Necesitamos tu autoridad en esto. Estaré en una videollamada en 20 minutos, prometí antes de terminar la llamada. Encontré a mi madre para explicarle la situación. Tengo que irme temprano. Hay una emergencia laboral que necesita mi atención. Por supuesto, cariño, dijo con comprensión en sus ojos. ¿Te veremos antes de que regreses a California? Haré tiempo, prometí. Tal vez desayunemos mañana. Al despedirme,
me sorprendió lo diferentes que se sentían en comparación con cuando había llegado. Hubo abrazos de mi sobrina y sobrinos, un cálido abrazo de mi madre, apretones de mano respetuosos de mis hermanos, e incluso un breve y incómodo abrazo de mi padre. Hablaremos más, prometió mientras me iba. Hay mucho de qué ponernos al día. Asentí con cautela, optimista. Me gustaría eso. Manejando lejos de la casa esa noche, reflexioné sobre cuánto había cambiado en solo unas horas. La revelación de mi éxito había forzado un ajuste de cuentas que estaba muy atrasado, pero el dinero solo no podía sanar las relaciones. Eso tomaría tiempo, esfuerzo y voluntad de todas las partes. Pero por primera vez en muchos años, sentí que tal sanación realmente podría ser posible. Un año después, me encontré una vez más manejando hacia mi hogar de la infancia para la cena de Navidad. A diferencia del año anterior, manejé mi propio auto, sin sentir ya la necesidad de minimizar mi éxito. La ansiedad que había acompañado la visita del año pasado era reemplazado por un optimismo cauteloso. Tanto había cambiado en 12 meses. Mi relación con mi familia se había reconstruido gradualmente a través de un esfuerzo constante de todas las partes. No había sido fácil ni perfecto, pero había sido genuino. Mi padre me había sorprendido. 2 semanas después de la Navidad pasada, él me había llamado para decirme que estaba viendo a un terapeuta, algo que nunca hubiera imaginado posible para un hombre de su generación y temperamento. Quiero entender por qué te traté de la manera en que lo hice, había explicado. Y más importante, quiero hacerlo mejor. Ese compromiso con el crecimiento se había manifestado de varias maneras a lo largo del año. Él había hecho preguntas reflexivas sobre mi empresa durante nuestras llamadas telefónicas regulares. Había leído artículos sobre mujeres en tecnología y me los había enviado. Incluso, había volado a California 2 veces para ver mi oficina y conocer a mi equipo. El negocio familiar también había evolucionado. Vincent y Gregory efectivamente habían tomado el liderazgo como estaba planeado, pero habían implementado cambios significativos. Habían creado un programa formal de pasantías para incorporar a más mujeres en la gestión de manufactura. Habían establecido una división de tecnología enfocada en modernizar sus procesos. Y lo más sorprendente, habían nombrado a mi madre para la junta directiva, reconociendo que sus años de escuchar discusiones de negocios en la mesa de la cena le habían dado valiosas perspectivas. Mientras entraba en el camino de entrada, sonreí al ver múltiples autos ya estacionados afuera. Este año, yo no era la última en llegar. Mi madre me recibió en la puerta con un cálido abrazo. Feliz Navidad, cariño. Todos ya están aquí, incluyendo algunos invitados especiales. Adentro, la sala de estar estaba llena de caras familiares, pero también algunas nuevas. Sara, mi estaba conversando animadamente con Gregory sobre inteligencia artificial. 2 mujeres jóvenes de nuestro equipo de ingeniería le estaban mostrando algo a Emma en una laptop. Jackson estaba inmerso en conversación con nuestro científico principal de datos, quien había sido su mentor durante su pasantía de verano. Esta fusión de mis mundos profesional y familiar habría sido inimaginable hace un año. Mi padre se acercó luciendo más relajado de lo que nunca lo había visto. Feliz Navidad, Lassie, dijo, dándome un abrazo genuino. Tenemos algunas noticias emocionantes para compartir en la cena. La mesa del comedor había sido extendida para acomodar a todos. Mientras nos reuníamos alrededor, noté algo diferente en la disposición de los asientos. Mi padre no estaba a la cabecera de la mesa. En cambio, él y mi madre se sentaron lado a lado en el medio, cambiando simbólicamente la dinámica de poder que había definido a nuestra familia durante décadas. Mientras disfrutábamos de la comida, la conversación fluía naturalmente entre temas que iban desde negocios hasta tecnología y actualizaciones personales. Los límites rígidos que una vez separaron las discusiones aceptables en la cena de los temas tabú se habían disuelto. Después del plato principal, mi padre se puso de pie para hacer un anuncio, tanto como lo había hecho el año anterior, pero su actitud era completamente diferente. Quiero compartir algunas noticias sobre Wilson Manufacturing, comenzó. Como saben, Vincent y Gregory han estado dirigiendo la empresa durante el último año, y han hecho un trabajo excepcional. Mis hermanos asintieron con agradecimiento, pero también me han demostrado que mi visión para la empresa era demasiado limitada. Hoy estoy orgulloso de anunciar el establecimiento de el Fondo de Innovación Wilson dedicado a apoyar a mujeres emprendedoras en tecnología y manufactura. Murmullos sorprendidos circularon alrededor de la mesa. Este fondo será dirigido por una junta compuesta por Diane Lacy y un puesto rotatorio ocupado por las mujeres de nuestra familia extendida, comenzando con Emma una vez que cumpla 18 años, continuó,
asignaremos el 5% de las ganancias anuales de la empresa para apoyar a mujeres que, como Lassie, tienen la visión y determinación para construir algo importante. Me quedé sin palabras. Esto no era solo un gesto simbólico, sino un compromiso significativo con el cambio sistémico. Además, mi padre prosiguió, hemos establecido la beca Banner, que financiará completamente la educación universitaria de 5 jóvenes mujeres cada año que buscan títulos en STEM o negocios. Atrapé la mirada de mi madre al otro lado de la mesa. Ella sonreía con orgullo, no solo por el anuncio de mi padre, sino por su propio papel en dar forma a estas iniciativas. Ella había encontrado su voz este último año, y toda la familia era mejor por ello. Después de la cena, encontré un momento tranquilo con mi padre en el patio trasero. El aire invernal era fresco, el cielo despejado y lleno de estrellas. El Fondo de Innovación es una iniciativa increíble, le dije. Gracias por hacer eso. Era lo correcto, respondió. Simplemente pasé demasiados años limitando oportunidades en lugar de crearlas. No puedo cambiar el pasado, pero puedo ayudar a moldear un futuro mejor. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Estuve de acuerdo. Permanecemos en un silencio cómodo por un momento antes de que él hablara nuevamente. ¿Sabes? Siempre pensé que el legado se trataba de transmitir lo que había construido, preservándolo exactamente como yo lo creé, reflexionó. Pero me he dado cuenta de que el verdadero legado se trata de transmitir valores que permiten a la próxima generación construir algo incluso mejor, algo que quizás nunca hubiera imaginado. Esas palabras reflejaban el cambio profundo en mi padre, un cambio que nunca pensé posible. No era una resolución perfecta, ni una transformación completa, pero era un crecimiento genuino. Y en las familias, como en la vida, eso es a menudo lo máximo que podemos esperar. Adentro, la casa estaba llena de conversación y risas. Emma me estaba mostrando el proyecto de programación en el que había estado trabajando. Jackson estaba discutiendo sus solicitudes universitarias con varios programas de ciencias de la computación de primer nivel en su lista. Gregory y Vincent estaban inmersos en un debate amistoso sobre el futuro de la IA en la manufactura. Mi madre se acercó con una cálida sonrisa. Esto es lo que siempre quise, dijo, suavemente. Todos juntos, verdaderamente, juntos, no solo en la misma habitación. Mientras miraba a mi alrededor a mi familia, tanto parientes consanguíneos como la familia elegida que había construido a través de mi empresa, sentí un profundo sentimiento de satisfacción. El viaje había sido difícil, lleno de dolor y malentendidos, pero también de crecimiento y eventual sanación. El éxito y la riqueza habían abierto la puerta a la reconciliación, pero fue el trabajo más arduo de la comunicación honesta, la responsabilidad y el perdón lo que nos permitió cruzar esa puerta juntos. Al final, mi valor nunca había sido acerca del número en la lista de Forbes, había sido sobre mantenerme fiel a mí mismo, construir algo significativo, y encontrar el coraje para ofrecer perdón cuando habría sido más fácil aferrarse al resentimiento. Esa noche, mientras nos reuníamos para una foto familiar, me di cuenta de que la verdadera medida de la riqueza no es lo que acumulas, sino lo que construyes junto con aquellos que amas. Si estás viendo esto y has experimentado dinámicas familiares donde tu valía fue cuestionada o tu camino desestimado, espero que mi historia ofrezca algo de consuelo. Recuerda que la validación finalmente viene de dentro, no de la aprobación de los demás. Tu camino puede no ser entendido por aquellos más cercanos a ti, pero eso no lo hace menos valioso o digno de perseguir. ¿Alguna vez has tenido que demostrar tu valía a miembros de la familia que dudaban de ti o encontraste reconciliación después de años de malentendidos? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que su camino no convencional puede llevar tanto al éxito como a la sanación. Gracias por escuchar, y recuerda, a veces, el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos es el coraje de forjar nuestro propio camino, incluso cuando otros no pueden ver a dónde conduce.